Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Peleando la buena batalla de la fe? ¿Sin desmayar? Porque no hay desmayo que valga, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, el tema de esta preciosa noche es Jesucristo, autor y protagonista de nuestra salvación. Jesucristo, autor y protagonista de nuestra salvación. Para muchos de nosotros va a ser un repasito, pero es importante que la palabra misma sea la que explique, ¿verdad? Lo que queremos decir, lo que queremos explicar. Un gusto verlos a todos por acá. Un placer verlos. Continuamos en nuestra serie en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo Jesús no solamente es el autor de la fe, ¿verdad? Sino que es el protagonista de esta maravillosa salvación que hemos recibido a través de este nuevo pacto de la gracia. Primeramente vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver la evidencia bíblica de que el hombre necesitaba definitivamente un Salvador, ¿verdad? Un Salvador. Como les dije hace unos momentitos, va a ser un repaso para muchos de nosotros, pero esto es importante para las personas que nos escuchan a través de nuestra página de internet. Romanos 2, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que te juzgas o en lo que juzgas a otro, ¿qué sucede? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces ¿qué cosa? Lo mismo. En otras palabras, todos estamos en el mismo bote, o todos estábamos en el mismo bote, no para lo que hemos conocido al autor y al protagonista de nuestra salvación. Él dice eso, el apóstol Pablo escribiendo a Roma, él dice que eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que sea, por lo que dijo en los versículos anteriores. Por ejemplo, comenzando en el versículo 29 del capítulo 1, ahí mismito, dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces en el versículo 1 del capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te estás condenando a ti mismo, porque sin Cristo Jesús, todos nosotros estábamos en esta categoría, ¿verdad? No necesariamente que practicáramos el pecado, pero la condición de nuestra carne, ¿cuál era? Esta de acá. Una carne, la condición de nuestra carne en este preciso momento, aunque tengamos a Cristo Jesús, es una carne que tenemos que aprender a ¿qué? A controlarla, a manejarla. En el estudio de Romanos, uno de los títulos que pusimos es gobernando nuestros cuerpos, cuando llegamos al capítulo 12 de Romanos. Entonces, el versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, o es justo ese juicio. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿No escaparás? O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
el cual pagará a cada uno conforme a qué. Hasta ese momento suena a qué. Viejo pacto, ¿verdad? Viejo pacto. Hasta este momento nosotros no podemos usar estos versículos bíblicos para la iglesia. Eso tenemos que entenderlo. Y lo deberías de poner en tus notas también. Y esto es para la persona que está sin Cristo. Esto es para la persona que está siendo condenada por el Señor. El hombre sin Cristo, el hombre común y corriente, el hombre que no conoce gracia, el hombre que no conoce que su salvación viene por medio de nuestro Señor. Porque obviamente el Señor a nosotros, la iglesia, no nos va a pagar según nuestras obras, sino que nos va a justificar según lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él es el autor y protagonista de nuestra salvación. Versículo 6 nuevamente dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que, mira, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Voy a repetir el versículo 7. El 6 también. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 2 puntos tiene ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pagar? Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Obra. Ahí no está hablando de fe, ¿verdad? Está hablando de obras. Perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Quiero que pongas ahí en tu Biblia o en tus notas una palabrita en el versículo 7. Porque entonces nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Quiénes perseveran en bien hacer? ¿Quiénes buscan gloria y honra e inmortalidad? La respuesta a esa pregunta es nadie. Entonces el primer pago para cuando Dios pague conforme a las obras, nadie califica en el versículo 7. Y eso es apuntar ahí con toda la confianza del mundo porque lo vamos a ver por la palabra. El primer pagaré no va. Nadie persevera en bien hacer. Nadie busca gloria, honra e inmortalidad. El versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Quiero que pongas unas notitas similar en el versículo 8 y 9. Vas a poner todos. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Quiénes son esos? Todos. Sino que obedecen a la injusticia, todos. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Cuántos son esos? Todos. Entonces el pagaré de vida eterna, nadie califica, sin Cristo Jesús, ¿correcto? El pagaré para todos los que hacen lo malo se aplica a todo ser humano. Todo ser humano. Es por eso que necesitamos conocer que hay un actor y un protagonista de la salvación del hombre. De la salvación del hombre. Dice el versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Va a poner la misma nota del versículo 7, nadie, ninguno. Porque no hay acepción de personas para Dios, el versículo 11, cuando en el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, quiere decir que esto incluye judíos y gentiles. Porque el judío se jactaba, ¿verdad?, de tener la ley de Dios. Entonces en el versículo 12 te explica y afirma esto que pusimos ahí, gentiles y judíos, o judíos y gentiles. Dice, porque todos sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces todos estamos ahí, ¿verdad? O estábamos. Todos. Sin Cristo Jesús. Este era el panorama del hombre. Sin Cristo Jesús. Por eso que había la necesidad de que
apareciera nuestro sumo sacerdote. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién es el único que es hacedor o fue hacedor de la ley? Cristo Jesús. O pon en el versículo 13, pon Cristo Jesús. Entonces, cuando lees esos versículos ahora, esa porción bíblica, vas a poder ir entendiendo, ir desglosando poco a poco lo que el apóstol Pablo está tratando de decir. Y lo que está tratando de probar es que todos, judíos y gentiles, están bajo pecado, ¿verdad? Están bajo una necesidad. Necesitan rescate. Versículo 13, ¿verdad? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vamos a ir a Mateo 5:17, por favor, que siempre hemos usado ese versículo bíblico como referencia cuando llegamos a este punto. Mateo 5:17. Dice el Señor Jesucristo según el testimonio de Mateo. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Él no la vino a quitar, sino que la vino a ¿qué? A cumplir. Entonces, ¿qué dice Romanos? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Fuera de Cristo Jesús, nadie está en esos términos. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cumplir qué cosa? La ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que las haga y las enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los fariseos, de los judíos? ¿Guardar qué cosa? El sábado, la ley. Entonces vamos a regresar a Romanos. Recuerda, por favor, en tus notas, en tu Biblia, siempre pon ahí como referencia al versículo 13, Mateo 5:17 al 20. Entendemos que Cristo Jesús dijo, en lo que acabamos de leer, que si nuestra justicia no fuese mayor que los escribas y fariseos, que eran judíos, no heredaremos o nos fuésemos salvos, ¿verdad? No vamos a ser salvos. Vete a Romanos 10. Y ahí el apóstol Pablo te va a comprobar que aunque estos escribas y fariseos vivían bajo la ley, no había salvación en ellos. Te va a confirmar lo que acabamos de leer en Mateo 5:17. ¿Estamos ahí? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Quiere decir que con todo y que cumplían la ley, no eran salvos. El apóstol Pablo estaba orando para que fuesen salvos. ¿Por qué? Porque necesitaban a Jesucristo, el autor y protagonista de nuestra salvación. Vamos a regresar entonces ahora a Romanos 2, por favor. Vamos a continuar en el versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Quiere decir que judíos y gentiles están bajo ley, ¿verdad?
ya sea la ley que recibió el pueblo de Israel, o ya sea la ley escrita en los corazones de cada hombre. Versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los decretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a seguir leyendo. Dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mira cómo el apóstol Pablo les dice a esta gente, tú necesitas algo más que eso. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. ¿Qué le está diciendo? No puedes cumplir lo que enseñas. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué haces? Hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de ¿quién? De Dios. El apóstol Pablo está diciendo que todo ser humano, sin Cristo Jesús, está descalificado, ¿verdad? Destituido. Por eso es que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. De otra manera no podemos ser salvos. Ahora, recuerda que te dije que pusieras tus notas en el versículo 7, en el versículo 8 y 9, en el versículo 11, en el versículo 7 pusimos que nadie, en el versículo 8, 9 y 11, 8 y 9 pusimos que todos están descalificados. En el 11 pusimos que eran gentiles y judíos, quiere decir que es todo el mundo. Entonces vamos a leer ahora Romanos 3:9. Romanos 3:9. Y te lo digo de esta manera por la sencilla razón de que muchas veces en las iglesias te leen estas cosas para condenarte. Te dicen, mira, Él va a pagar conforme a tus obras, hermano. Te va a dar vida eterna si perseveras a hacer el bien. Entonces crean en ti una conciencia de pecado. Lo que sucede es que comenzamos a autoanalizarnos en cuestiones de segundos, ¿verdad? En nuestra cabecita, si hemos realmente perseverado en hacer el bien. Y entonces nosotros sentimos en nuestra conciencia de que Dios nos va a pagar conforme a lo que nosotros hagamos. Sin entender que esta parte de Romanos, el principio de Romanos, lo que está haciendo el apóstol Pablo es generalizando que todo hombre está en una sola condición. Entonces, si realmente el apóstol Pablo te estuviera diciendo que nosotros podemos perseverar en hacer el bien, buscar gloria y honra e inmortalidad, y por lo tanto recibir de Dios el pagaré de una vida eterna, no dijera lo que vamos a leer ahorita. Romanos 3:9. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, si no entendemos lo que leímos anteriormente, entendamos esto. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pero aquí dice, mira, si alguien persevera en bien hacer, pero es que no hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
Pero aquí te dice, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero si no buscan a Dios, ¿cómo van a lograr eso? Por eso es que ahí es nadie ni ninguno. Si surge la pregunta, ¿no? Pero ¿quiénes son esos? Nadie. ¿Por qué? Por Romanos 3, 9, 10, 11. Dice, versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 8 y 9. Todos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Estas palabras son fuertes o no son fuertes? ¿Verdad? Y el apóstol Pablo se las dice ¿a quiénes? A ambos, incluyendo a los judíos. Quiere decir que los judíos se han pasado toda la vida cumpliendo la ley, escribas y fariseos, pensando que ellos son mejor que otros. Y el apóstol Pablo les dice, mira, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y comienza a dar la lista de todo lo que dice acá, ¿verdad? Versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ¿cuántos seres humanos? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, la ley te dejó saber lo que era pecaminoso. Y nosotros nos dimos cuenta que no podíamos cumplir esa ley perfecta y santa de Dios, ¿verdad? Vamos a ir ahí mismo a Romanos 5, versículo 12, por favor. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver entonces el protagonista de la salvación. Como una película, ¿verdad? Como que si el director escribiera o escribiese la película y él mismo la protagoniza. Porque cuando busca quién la puede hacer o quién puede ser el protagonista de esa película, no encontró a nadie. Lo tuvo que hacer él mismo. Romanos 5:12. Y vamos a hacer énfasis en algunas cositas acá. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y por cuanto todos, ¿qué cosa? Mueren. La evidencia de que el pecado está en el mundo es que todo ser humano sobre la faz de la tierra, ¿qué pasa? Muere. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero había pecado, porque morían las personas, ¿verdad? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pon en tus notas ahí, versículo 14, lo que significa el cual es figura del que había de venir. El cual es figura del que había de venir, quiere decir que ambos vinieron en carne. Ambos participaron de carne, Adán y Cristo. Con la diferencia que uno obedeció y el otro desobedeció, ¿verdad? Para ser responsable contigo y darte una evidencia bíblica, 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15, 45. Te voy a decir hasta dónde podemos leer. Hasta el 49. Es importante que anotes todas estas cosas porque lo estás haciendo con el propósito de que cuando te toque explicarlo, tengas ahí a mano buenas referencias, ¿no? Espero que sean buenas referencias. Estamos en 1 Corintios 15, 45. ¿Vamos a ver? Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Quiere decir que podía vivificar el espíritu. 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
Recuerda que en hebreo dijimos, me preparaste cuerpo. Y obviamente María no concibió ese niño por una intervención humana, sino que fue puesto por la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, cuál el terrenal, tales terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿de quién? Del celestial. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible eso? Por lo que vamos a leer ahora en Romanos. Regresemos a Romanos. Porque hasta este momento estamos hablando de dos, ¿verdad? Adán y Cristo. La consecuencia de lo que Adán hizo, los resultados de lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a regresar a Romanos 5:14. Entonces ahí tu referencia sería 1 Corintios 15, 45 al 49. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, ambos vinieron en carne. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, ¿quién? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. En ese momento el apóstol Pablo te está diciendo que todo esto que está sucediendo acá incluye judíos y gentiles, porque te acababa de decir que ambos pueblos están bajo pecado. Todo esto es para los dos. Él ya estipuló eso. Él ya probó que ambos están en el mismo paquete. Dice el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vamos a hacer énfasis en esas dos cosas. Versículo 17. Abundancia de gracia, don de la justicia. Y un momentito a Romanos 8:10, por favor. La gracia nos justifica, nos salva, porque por gracia soy salvo. Y a través de este uno, Cristo Jesús, recibimos abundancia de gracia. La gracia nos salva. Y recibimos el don de la justicia. Y eso nos da vida. 8:10. En Romanos 5:17 vas a poner dos referencias, porque estamos haciendo énfasis en estas dos frases. La primera, abundancia de gracia, y la referencia va a ser Efesios 8, porque no podemos dejar pasar estas frases son importantes. Voy a volver a leer Romanos 5:17, te puedes quedar en Romanos 8:10, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, nos salva, y el don de la justicia nos da vida. Romanos 8:10, por favor. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa ¿de qué? De la justicia. La justicia quiere decir que hemos sido justificados del pecado. Si hemos sido justificados del pecado, hemos recibido vida eterna. Y obviamente todos sabemos lo que Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es importante que mantengas esas dos referencias de Romanos 5:17, por favor. Y les voy a pedir que volvamos ahí.
Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué fraseología más diferente del apóstol Pablo de lo que leímos en Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Está hablando en términos generales, pero aquí te está hablando de uno solo, de uno que fue obediente, y por él recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno, por la justicia de uno, vino a todos los hombres, ¿qué cosa? La justificación de vida. Ya no es por las obras, ya no es porque exista alguien que persevera en hacer el bien, no, ahora es por gracia. Dice, versículo 19, porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Mediante quién? Autor y protagonista de nuestra salvación. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mira, cuando habla la justicia de uno, por la justicia de uno, por la obediencia de uno, quiero que pongas en tus notas, por favor, justicia de uno, obediencia de uno. Fue sin mancha y fue perfecto, como hemos estado estudiando en Hebreos, ¿verdad? La obediencia de uno fue santo, inocente, un sacrificio perfecto. Puedes poner como referencia Hebreos 7:26. El versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuál fue su obediencia? ¿Cómo surgió esa obediencia? Porque Él fue perfecto, Él fue sin mancha, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieren ir a Hebreos 7? Vamos a Hebreos 7, por favor. Hebreos 7:26. Y este lo vamos a leer de una manera diferente. Lo vamos a leer 7:26 al 27 y después regresamos al 25. ¿Ok? Vamos a leer primero el 26 al 27 y después leemos el 25. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tenía necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por eso es que dice, por la obediencia de uno. ¿Recuerdas que también en Hebreos al principio dice que aprendió la obediencia? Ahí está. Entonces el versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Primera de Pedro 1:18, por favor. Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. En Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe,
Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir que cuando Él comenzó a cumplir la ley, Él estaba viviendo ese protagonismo, ¿verdad? Y cuando Él murió en la cruz y dijo, consumado es, ahí se acabó todo. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Y vamos a terminar con Romanos 5, del 1 al 11, por favor. 5 del 1 al 11. Si de algo no nos pueden acusar es que no usamos la Biblia, ¿verdad? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya nosotros tenemos el Espíritu, el sello del Espíritu. Mira, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor, no su ira con nosotros, su amor para con nosotros en que siendo pecadores, porque ya lo probó, ¿verdad? En Romanos 2, Romanos 3, todo eso. Pero aunque éramos pecadores, no buscábamos a Dios, todo el mundo se desvió para lo suyo, Cristo murió por nosotros. Qué lindo, ¿no? Ese es el amor de Dios. Y aquí te está diciendo, dice, mas Dios muestra su amor. ¿Cuál es la muestra del amor de Dios? Que cuando nosotros estamos descarriados, Él paga el precio por nosotros para salvarnos. No hay amor más grande que eso. Mira, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por lo que Él hizo, por su obra perfecta en la cruz. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Quiere decir que estamos reconciliados con Dios, no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios. Y es ahí donde Él comienza a decir, por lo tanto, y comienza a explicar el contraste entre Adán y Cristo Jesús. Amén. Entonces, en ese contraste de Adán y Cristo, es que nosotros podemos ver el protagonismo de Cristo Jesús en nuestra salvación, por la obediencia de uno, por la desobediencia de Adán. Abundancia de gracia, don de la justicia. Por Cristo Jesús recibimos abundancia, no poquito, abundancia de gracia, y recibimos el don de la justicia. Esa abundancia de gracia nos salva, y la justicia, ¿qué cosa? Nos da vida eterna. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado en esta noche de este tema de hoy?